Amén. Que el Señor les bendiga también a aquellos hermanos que más adelante también se van a conectar, van a verlo, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. También que el Señor les bendiga. Vamos a pasar entonces a esta epístola, a esta carta, ¿no es cierto?, que es la carta a los Colosenses. Bien. Como introducción, porque tenemos que hacer la introducción a esta carta, ¿no es cierto? Como introducción, la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. ¿Qué es Colosas? Era la ciudad, ¿no es cierto?, donde está después la iglesia de los Colosenses. Esta es una ciudad que se llama Colosas. Es una de las que escribió desde la cárcel. Esta epístola es una de las que escribió desde la cárcel junto a la carta a los Efesios, Filipenses y Filemón. ¿Ya? Estas son las cartas que el apóstol escribió mientras él estaba en la cárcel. Con esta carta deseaba corregir las falsas enseñanzas que iban surgiendo en la iglesia. Sabemos que Pablo no es como nosotros, que a veces mandamos cartas, ¿no es cierto?, y por lo general cartas de saludo, cuando se mandaban antiguamente esas cartas, los correos electrónicos, etc. Pero Pablo no solamente mandaba estas cartas solamente para saber cómo estaban, sino que también para ir corrigiendo, ¿no es cierto?, el pecado que iba llegando a las congregaciones, a las iglesias. ¿Y por qué lo hacía Pablo? Lo hacía por amor, ¿no es cierto? Por el amor que sentía por cada una de esas iglesias, muchas de ellas fundadas también por él mismo. Que no es el caso de Colosenses. Para ello, presenta una clara imagen de Jesucristo como Señor Supremo del universo, cabeza de la iglesia y único capaz de darnos el perdón. Esto más o menos dentro de los 4 capítulos de esta carta, ¿no es cierto? Aquí es donde Pablo se enfoca en esto, en entregarlo a un Jesucristo, ¿no es cierto?, de una forma quizás distinta, como lo hemos visto, lo hemos leído en las otras epístolas, en las otras cartas. Era por el problema, por la dificultad que estaba surgiendo, ¿no es cierto?, en Colosa, en la iglesia de los Colosenses. Autor de esta carta, Pablo. ¿Ya? Estamos seguros que fue Pablo. Antes uno lee y dice que algunos eruditos dicen que dudan, pero no, Pablo. Porque encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 1, donde dice, en la salutación, donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, ahí, de empezar en la carta, Pablo, ¿no es cierto?, se pone como el autor de la misma. ¿Ya? Y también tenemos en el versículo 23 del mismo capítulo 1, donde dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ves? Entonces ahí vamos teniendo ya el antecedente para que no tengamos ninguna duda, ¿no es cierto?, de que Pablo es quien escribe esta carta. Y tenemos también Colosenses capítulo 4, versículo 18 también, donde nos dice la salutación de mi propia mano de Pablo. Y se acordaba de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. En la última parte también Pablo, ¿no es cierto?, ya le despedía, pone que él con su misma mano, ¿no es cierto?, fue el autor de la escritura de Colosenses. Bien. Fecha. Pablo escribió esta carta desde la cárcel en Roma en el año 60-61 aproximadamente después de Cristo. ¿Ya? Acuérdense ustedes que siempre cuando sale AC es antes de Cristo y DC después de Cristo. Y eso es muy importante para aquellos que estamos estudiando la escritura, ¿no es cierto?, de no confundir el AC y el DC. ¿Ya? Destinatario, la iglesia en Colosa, una ciudad en Asia Menor. Ahí se encontraba lo que ahora en estos días es Turquía. Déjeme decirle que esta ciudad, después de un terremoto, dicen los historiadores, que esta ciudad desapareció y nunca más volvió a existir. Que ahora ahí hay una parte desértica, ruina, etc., una parte desértica en ese lugar. Tenemos también un marco histórico, ¿no es cierto?, de esta carta, donde Pablo nunca había visitado Colosas, ¿ya? Ahora, cuando dije que Pablo estaba en la cárcel, recordemos que él, aparte de estar muchas veces en la cárcel, ¿no es cierto?, pero también estuvo en una casa, ¿no es cierto?, como lo llamaríamos ahora, un arresto domiciliario, ¿no es cierto?, donde él podía recibir gente, ¿no es cierto?, mandar cartas y predicar el evangelio, ¿no es cierto?, no estaba bajo los barrotes de una prisión, como también lo encontramos, cuando se acuerdan, fue el terremoto, que estaba
en una prisión, una celda al fondo, con el cepo, ¿no es cierto? Estaba ahí en un lugar húmedo, oscuro, ¿no es cierto? Vino el terremoto y todos los presos salieron. Bueno, en este caso ya Pablo, ¿no es cierto? Por ser ciudadano romano, él se encontraba en una casa esperando un juicio. Tuvo alrededor como de 2 años más o menos. Bien. Pablo nunca había visitado Colosas. Al parecer, la iglesia había sido establecida por Epafras. Sobre todo la tarde ensayando Epafras, ¿ya? Y otros convertidos de los viajes misioneros del apóstol. Vamos a compartir ahí en el libro de Hechos, ¿ya? Hechos, capítulo 19. Aquí yo tengo. Hechos, capítulo 19, versículo 8 y 9 y 10. 19. 8, 9 y 10. Nos dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endurecieron algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Ya, cuando dice maldiciendo el camino, era una forma que también se le decía despectiva a los cristianos, lo decían lo del camino. Así decían también a los cristianos, ¿no es cierto? De una forma despectiva, porque el cristiano siempre estaba diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino del camino, entonces le pusieron, es como cuando le decían cristiano, también cristiano, cuando le dicen por primera vez, también de una forma despectiva lo llaman cristiano, porque son seguidores de Cristo, ¿cierto? También lo llaman, o como lo llamarían ahora, canuto, o aleluyo, etcétera, etcétera. De esa forma es como también se le denominaba a los cristianos en ese tiempo. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. O sea, Pablo iba, enseñaba, ¿no es cierto?, en este lugar, en esta sinagoga donde había muchos judíos, enseñaba la palabra, ¿no es cierto?, pero muchos lo hicieron callar, no lo quisieron escuchar. Pero igualmente Pablo tenía su grupo de discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, se fue a la sinagoga, se fue a una escuela, ¿no es cierto?, donde había uno llamado Tirano, y ahí Pablo tenía sus discípulos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, ahí encontramos que Pablo, ¿no es cierto?, en ese tiempo, estando en Éfeso, ¿no es cierto?, estando ahí, ya tenía su grupo de discípulos. Y estos discípulos fueron muchos de ellos los que salieron, ¿no es cierto?, a otros lugares donde Pablo no había estado, no había visitado siquiera, pero pudieron ellos ir fundando también iglesias. Lamentablemente la iglesia había sido infiltrada por el relativismo religioso. Algunos creyentes intentaban combinar elementos del paganismo y la filosofía secular con la doctrina cristiana. Claro, porque en esta ciudad, ¿no es cierto?, había muchos griegos, habían también su grupo de judíos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la iglesia de Colosense no era ajena, también tenía, ¿no es cierto?, algunos griegos que tenían su filosofía, ¿no es cierto? Estaban algunos también judíos también, que también tenían su doctrina, estaban los gentiles, entonces había un grupo, ¿no es cierto?, de muchas tradiciones, había un grupo de muchas cosas que ellos ya traían en su corazón arraigado. Intentaban combinar elementos del paganismo y la filosofía secular con la doctrina cristiana. Entonces se iba juntando, se iba haciendo una mezcla, ¿no es cierto?, una mezcla de pensamientos filosóficos, estaban los judaizantes también, entonces se iba haciendo toda una mezcla en aquella iglesia, ¿no es cierto?, de Colosense. Y Pablo confronta estas enseñanzas falsas y afirma la suficiencia de Cristo. ¿Ya? Pablo, toda esta noticia la recibe de Epafras. ¿Ya? Toda esta noticia la recibe de él, estando Pablo preso, Epafras lo visita y le entrega, ¿no es cierto?, todas las buenas nuevas que están ocurriendo en aquella iglesia. Entonces Pablo, sabemos que Pablo nunca fue quedadito, ¿no es cierto? Pablo no se quedaba, sino que Pablo, ¿no es cierto?, sufría cuando la iglesia estaba con problemas, con dificultad, ¿no es cierto? Y uno podría decir, sí, pero Pablo no la fundó. Pablo quizás, ¿por qué tenía que ser preocupado tanto?
porque no era quien la fundó, sino que era la iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia donde habían personas, ¿no es cierto?, que habían creído en el cristianismo, habían creído en el evangelio, se habían convertido, ¿no es cierto?, y estas cosas malas, estas cosas paganas, estaban entrando dentro de la congregación. Pablo no identifica la herejía, aunque discierne varias de sus características. Por ejemplo, ¿qué es lo que estaba pasando en aquel lugar? No vamos a leer porque después, más adelante, lo vamos a explicar, yo creo que la próxima semana, pero combate una visión inferior sobre Cristo. O sea, las personas que estaban ahí ya estaban diciendo que Jesucristo no era lo suficiente, no era lo suficiente como para la salvación, no era lo suficiente como para el perdón, que habían cosas más grandes que Jesucristo. Eso dentro de los pensamientos que estaban teniendo. Este pasaje cristológico sugiere que los herejes no consideraban que Jesús fuera totalmente divino, o que quizás no le aceptaban como única fuente de redención. O sea, ellos querían buscar otra fuente más de redención. Pablo también advierte a los colosenses que tengan cuidado con las filosofías que no se basan en Cristo, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar en Colosenses también, capítulo 2, versículo 8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿ya? Entonces ahí vamos teniendo también algunas características de las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia en Colosenses. Al parecer, la herejía implicaba la observancia legalista de las tradiciones, y recordemos los judaizantes, o sea, también otros, por un lado, peleaban por la filosofía, ¿cierto? Seguramente estaban los griegos ahí metidos, también estaban los que eran judíos, que también estaban con el judaísmo, que decían, hablaban de la circuncisión, y para ser salvos, ¿cierto? Varias leyes alimentarias y ceremoniales, esos son los judaizantes. O sea, esa mezcla, ¿no es cierto?, estaba atacando aquella iglesia. Los falsos maestros alentaban el culto a los ángeles y a los espíritus menores. 2:18. Tenemos que, dice Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Ve? Entonces también entonces era una iglesia que de cierta forma estaba dividida, ¿no es cierto? Los que no eran nacidos de nuevo. Finalmente, los falsos maestros afirmaban tener revelaciones especiales que los convertía en la fuente suprema de la verdad, por encima de los apóstoles y de la escritura. O sea, ellos decían, ¿para qué leen la escritura? ¿No es cierto? No escuchan a los apóstoles, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, escúcheme a mí. Yo tengo la nueva revelación. Yo tengo una nueva revelación. Y yo creo que hasta el día de hoy también lo seguimos viendo, ¿no es cierto? En distintas congregaciones. Damos la gracia que en Yepi, ¿no es cierto? De cierta forma, tenemos un pastor que se ha preocupado, nosotros también como hermanos lo hemos preocupado, ¿no es cierto?, de ya la sana doctrina, sana enseñanza. Y si alguna vez llegara una persona diciendo algo así, yo sé que todos nos daríamos cuenta al tiro, ¿no es cierto? Pero eso pasa, gracias a Dios, por los estudios que se ha hecho, ¿no es cierto?, por la lectura bíblica, ¿no es cierto?, por todas esas cosas. Pero hay muchas iglesias que se ignora la escritura. Entonces llega una persona diciendo, no, usted no lea más la Biblia, porque el Señor me habló a mí, y yo tengo, ¿no es cierto? Yo tengo esa iluminación, tengo esa revelación, y esto, entonces muchas personas creen. Por eso es importante el estudio bíblico. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que nosotros, que nuestra simiente, que nuestro pilar sea la escritura, la palabra del Señor. Porque así puede venir cualquier viento de doctrina de cualquier lado y no nos va a voltear. Quizás nos puede mover un poquito, ¿no es cierto? Pero no nos va a voltear, porque finalmente nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por su misericordia, ¿no es cierto?, hemos aprendido y hemos estudiado la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga por estar, ¿no es cierto?, en los estudios bíblicos. Eso es muy importante. Ahora al principio ustedes dicen, ¿qué Colosenses? Pero si pasó hace tantos años, ¿qué tengo que ver yo? Pero todas estas cosas, hermano, nos traen enseñanza incluso para nuestras vidas en este tiempo, ¿no es cierto? En ese tiempo lo sirvió a los colosenses. Esa carta que escribió Pablo, ¿no es cierto?, se entregó a los colosenses para que ellos pudieran salir, ¿no es cierto?, de ese problema que tenían, esa herejía que había, pero también nos sigue sirviendo a nuestra vida. Y así la escritura es viva, ¿no es cierto? La misma que se leía en la antigüedad, también la vemos hoy
y vamos a ver también en futuro. Bien, vamos a seguir. Ahora sí, Colosenses capítulo 1. Esa era la introducción. Que la hermana Denise no la ha tocado. No sé, estoy revisando. Y tampoco la tocar contra ese capítulo, primera Tesalonicense. Tampoco se va a salvar. Y, y tampoco con segunda. Oh. Mi hermano lo hizo a propósito. Bien.